de malo, no tiene nada bodega. ¿Está arrepentido? Sí, estoy arrepentido. Pero tengo que perdonar a la familia de que ya la atrevo a rapaz. Ahora, por mí que me mataron, que levantaba más. Son las palabras de José Carnero, confiesa sin ningún rubor que mató a una prostituta en 2007. Este hombre, conocido como el Chucán, acabó con la vida de Pilar a golpes en su casa lucense de Sober. Está en libertad porque un jurado popular lo declaró inocente al no encontrar pruebas contundentes contra él. Su confesión pública le da un giro a este proceso. La madre de la chica asesinada recurrirá a la sentencia, aunque el fiscal del caso advierte que solo serviría de prueba si se vuelve a reabrir el caso. ¿Qué tal? Buenas noches. José Carnero siempre se había declarado inocente hasta hoy. Enseguida escuchamos la entrevista completa, pero el día nos deja más noticias. Entre vítores y aplausos ha acudido a declarar al juzgado el alcalde de Cee por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística. Los alcaldes de Fisterra y Mazaricos quedan en libertad con cargos, mientras que el empresario Daniel Ogando y su hijo están libres bajo fianza. En Corrubedo, los vecinos no quieren quedarse sin la única oficina bancaria que hay en el pueblo. Por eso amenazan con retirar todo su dinero si se cierra la sucursal de Nova Caixa Galicia. Dicen que se irán a la que se instale allí. De momento, ya hay 2 bancos interesados. Un dibujo inédito del Prestige es una prueba clave en el juicio por el mayor desastre ecológico de Galicia. Este documento avala la tesis de que un fallo en la estructura del buque provocó el hundimiento y que no fue el impacto contra un objeto. Esta es la foto del pacto social y económico firmado por el gobierno con los líderes sindicales y la patronal. Una foto a la que no se han sumado los demás grupos parlamentarios. UGT y comisiones obreras creen que la huelga del 29S ha servido para conseguirlo. Batalla campal en el Cairo entre los partidarios y los detractores de Mubarak. Unos y otros se han enfrentado a palos y con piedras. Hay al menos un muerto y medio millar de heridos. El anuncio del presidente que no se va a presentar a la reelección no ha calmado los ánimos. Un jurado popular lo absolvió, pero hoy José Carnero echa por tierra este veredicto y confiesa que mató a una mujer, a una prostituta, en 2007. No había pruebas contundentes contra él, pero su confesión ante las cámaras podría reabrir el caso. Dice que está arrepentido y que incluso se podría entregar. Debieron dejar muerto aquí, me parece que me van a cabeza de aquel día descontrolaba. Es el lugar del crimen, la bodega en la que José Carnero asegura haber matado a la prostituta Pilar Palacios después de mantener relaciones sexuales con ella en el año 2007. El asesino confeso asegura que sufrió una crisis fruto del trastorno mental del que se medica desde hace 20 años. Eso no lo hacía ningún nadie, cuando conocí. Además que era boa rapaza, que sin de fuera mala, pero era boa. Pero ahora fui. José estuvo en prisión preventiva durante 3 años. El viernes salió de la cárcel después de que un jurado popular lo absolviese del crimen. Asegura que confiesa porque tiene una deuda con la víctima, con su familia y con la justicia y que está dispuesto a volver a prisión. Eu no volvía, pero sei que teño que ir. Non me quedo outro remedio. Con 2 anos non se paga. Con 2 anos e un mes que botei non se paga. Y si la justicia no interviene, él está dispuesto a entregarse. Podría hacerlo en los próximos días. A ver, se vos días moi forte, e xa vou por a cárcel, ali a decirlle, a ver, o que teño que facer. Tengo que dar o que non que faga. En su confesión pide perdón a la familia de la víctima. Tú lo dabas a facer eso que fixe. Como ainda con o tempo dun club, pero que se está ganando a súa vida. Como pode. Y aquí, en su casa de Arxemil, José Carnero espera hasta que la justicia le venga a cobrar lo que le debe. La familia de la víctima presentará un recurso de apelación en los próximos días. La abogada de la acusación ha asegurado hoy a V Televisión que hay pruebas suficientes para declarar culpable a José Carnero. La acusación pide para Carnero 20 años de prisión. Aseguran que solo un jurado popular podía absolver al procesado ante las evidencias que presentó la acusación particular y el fiscal.
Esa entrevista revela hechos que son importantes, que son sustancialmente esenciales para ser tenidos en cuenta en la apelación. Cuando les toca ser jurado, pues se asustan y les cuesta mucho a los miembros de un jurado decir culpable. Con la entrevista a este asesino confeso publicada hoy en La Voz de Galicia, vuelve a la actualidad un caso que se había cerrado hace apenas unos días. Todo empezó el 19 de septiembre de 2007. Ese día hallaron el cuerpo de una mujer en una cuadra de una casa de Sober. El cadáver lo encontraron un vecino y un cuñado de José Carnero, el dueño de la vivienda, que llevaba 4 días desaparecido. Al día siguiente fue detenido en Pontevedra después de sufrir un accidente con su coche. Entró en prisión de forma preventiva y sin fianza, después de un interrogatorio lleno de respuestas dudosas en el que no aclaró nada. 3 años y medio en prisión, siempre sosteniendo que él no tuvo nada que ver con la muerte de la mujer. Finalmente, el 25 de enero de este mismo año, fue juzgado por el crimen que supuestamente había cometido en septiembre de 2007. 3 días más tarde, un jurado popular lo declaró inocente. El viernes salió de la cárcel y este mismo lunes, La Voz de Galicia en exclusiva conseguía esta declaración. Pero eso no fue xurado. Una declaración que sin duda ha dado la vuelta al caso. Día ajetreado en los juzgados de Corcubión. Hoy le tocaba prestar declaración ante el juez al alcalde independiente de Cee y al promotor de fiestas detenido por su presunta relación con la trama de corrupción. Por su parte, los alcaldes de Fisterra y Mazaricos han quedado en libertad con cargos, mientras que los empresarios Daniel Ogando y su hijo están en libertad bajo fianza. Entre gritos de ánimo y sonriente, así llegó el alcalde de Cee a los juzgados de Corcubión para declarar por su imputación en la Operación Orquesta. Casi un centenar de personas, entre amigos, familiares y vecinos, le esperaban para expresar una vez más su plena confianza en él. Responda hasta la muerte por él. Inocente. Total. Es un tío campechano con todo el mundo, es estupendo. Entre las palabras de apoyo, los simpatizantes de su partido, Independientes por Cee, temen la influencia de este escollo en las próximas municipales. Estas cosas no gustan a nadie. Y por bien que salga, pues esto perjudica. Que está haciendo un daño importante, sobre todo a 3 meses de las elecciones. Sí teníamos muchas posibilidades. Críticas también a la actuación judicial. Los vecinos de Cee ahora mismo están que trinan en contra de esta actuación. Fui un despliar que non tuvo amaño. Un cacheo do coche no medio da calle, cas cámaras grabando, eso non ten xeito ningún. El sentir del pueblo es que todo esto es una injusticia, sobre todo por los medios que utilizaron, como muy agresivos, como muy espeluznante. Justo antes y ocultando su rostro aparecía Jorge López Lago, representante de orquestas y amigo personal del alcalde de Cee. Tiene antecedentes por tráfico de drogas. Desde hace meses la policía le seguía los pasos hasta que un pinchazo telefónico lo relacionó con Ramón Vigo y cambió el rumbo de la investigación. Una relación que al regidor podría costarle muy cara. Continuar siendo una caja, esta es la aspiración de Nova Caixa Galicia. Por primera vez hemos escuchado a los copresidentes de la entidad sobre las exigencias del Gobierno para evitar la bancarización de las cajas. El presidente de la Xunta hacía un llamamiento a la unidad en este asunto. No conocen el contenido del decreto y apelan a la cautela. Dicen no tener una bola de cristal, pero se preparan para tratar de evitar la bancarización. El 1 de diciembre arrancaban como caja única y a eso aspira Nova Caixa Galicia. Somos la unión de 2 cajas. Nos gustaría seguir siendo una caja, ¿no? Que es lo que somos hoy. Estudian todas las posibilidades para estar preparados cuando el decreto se desvele. El Gobierno exigirá entre un 9 o un 10% de core capital y eso pone las cosas difíciles, aunque cuentan con un activo fundamental. Que somos de las entidades más solventes que hay en este país. Y cuando digo en este país, digo en España. Que si tenemos solvencia es mucho más fácil conseguir capital. La parte política tiene que moverse. El presidente de la Xunta eligió una conferencia ante empresarios para anunciar que se reunirá con PSOE y BNG cuando se conozca el decreto y llama a la unidad. Volveremos a actuar con máximo sentido do país, buscando o consenso posible entre os axentes económicos, políticos e os axentes sociais. E entre todos estou seguro que acabaremos atopando unha solución
como mínimo a menos mala de todas as que se van a poñer enriba de mesa. Fue inevitable que el futuro de Nova Caixa Galicia protagonizara un foro sobre la solvencia y competitividad de la economía gallega. Precisamente la fusión de la Caja Gallega ha provocado que muchas oficinas de la nueva entidad echen el cierre. Es el caso de la sucursal de la localidad coruñesa de Corrubedo. Los vecinos se resisten y luchan para evitar quedarse sin la única oficina que hay en el pueblo. En Corrubedo viven cerca de 1000 personas durante todo el año, una cifra que se multiplica por 5 en verano, y la oficina de Nova Caixa Galicia es la única sucursal de Caja o Banco abierta, la siguiente más cercana a 10 kilómetros, en el centro de Ribeira. Por eso mismo a Caixa aquí para o pueblo a nós é nos fundamental. Se nos falta a Caixa ou un banco que sea, que nos veña algo para o pueblo que nos dé unha solución. La entidad ya le ha comunicado a los clientes afectados que esta sucursal dejará de operar a partir del día 3 de marzo. Queremos calquera. Se a Caixa serra, que veña calquera. O pueblo firmou, está disposto a quitar os cartos da Caixa para traerlos para o banco que veña para aquí. É verdad? É verdad, é verdad. Gran parte de la población de Corrubedo es de edad avanzada, muchos con problemas de movilidad. Además existe un temor entre los negocios del pueblo. A xente que vendría a Ribeira a buscar cartas a un caixeiro ou a un banco, pois iría ao supermercado seguramente en Ribeira, iría á carnicería en Ribeira. 2 bancos podrían estar ya interesados en abrir una oficina en la parroquia ribeirense. El juicio por la catástrofe del Prestige da un giro inesperado. Un documento desconocido hasta ahora indica que el petrolero sufrió un problema en su estructura que provocó una serie de fallos que terminarían con el hundimiento del buque. Más de 9 años han pasado desde que el Prestige provocó el mayor desastre ecológico de Galicia. Varios jueces se han hecho cargo del caso y después de muchos implicados aún no se sabe qué pasó aquel negro 19 de noviembre, cuando desapareció bajo las aguas del Atlántico. Hasta ahora la teoría que explicaba el desastre era que un objeto a la deriva había impactado contra el buque haciendo manar el fuel. Pero la abogacía del Estado guarda una prueba clave de cara a un juicio que podría celebrarse a finales de este año. Un dibujo realizado por el primer oficial del buque avala el fallo estructural y excluye el impacto de un objeto contra él. El croquis a vista de pájaro del petrolero muestra que el origen del accidente se debe a un colapso en el mamparo que separa el tanque central de carga del lastre. El exceso de presión habría provocado el desastre que tiñó de negro la costa gallega. En todo caso, si el Prestige no fuera un petrolero monocasco, quizás nada de esto habría ocurrido. En el océano ya no se deja navegar a este tipo de embarcaciones. Los trabajadores del mar se sienten cada vez más acorralados ante los recortes aplicados por la Xunta sobre el sector pesquero. Primero fue el seguro colectivo de accidentes y ahora las ayudas asistenciales a las mariscadoras. Así que los ánimos están muy encendidos. Cerca de 30.000 trabajadores del mar se veían beneficiados del seguro colectivo financiado por la Xunta, un seguro que garantizaba cantidades modestas a las familias en caso de muerte, así como pensiones de invalidez y becas de estudio. Eu tiña unha cobertura por invalidez ou morte que tal cal non tiña que poñer, como digo, outro €1 e ahora mismo me obligan a un RC que non ten nada que ver coa outra cobertura y que teño que poñer eu todo ese diñeiro. La alternativa al viejo seguro es ahora una póliza de responsabilidad civil a terceros únicamente subvencionada por la Consellería del Mar en un 25%. Sí, claro, pagarás o do outro, pero o teu non che cubre, entonces quedas ti desprotegido sempre. Para ellos el cambio deja completamente desamparado a su sector, para el que han calculado una caída productiva de más del 45%. El mismo día en el que las mariscadoras cumplen los 65 años, se les retira su permiso de explotación. A partir de ahí pueden pasar dos cosas, que hayan cotizado un mínimo de 15 años para poder retirarse o que no les haya dado tiempo a trabajar los 15 años exigidos y se queden sin derecho a la jubilación. De ahí que el bipartito creara para estas mujeres sin derecho a pensión una paga de subsistencia de 557 € mensuales, una prestación que la consellera del Mar, Rosa Quintana, acaba de eliminar tras calificarla de injusta para el resto de los autónomos. Que os outros autónomos poden seguir traballando a partir dos 65 anos. Entón, non é injusto. Con el objetivo de replantear estas medidas, la asociación Agamar solicitó una reunión con el presidente de la Xunta y con los principales grupos parlamentarios. El derribo del edificio del Piricoto en Vigo está cada vez más cerca. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por los propietarios del inmueble y por los promotores.
El Tribunal Supremo está cansado del asunto del piricoto, tal y como se percibe en su última sentencia. Echa la culpa al Ayuntamiento vigués de no proceder al cumplimiento de la sentencia firme dictada hace unos años. La sentencia del Supremo no deja lugar a dudas. Hay que demoler lo construido al amparo de una licencia ilegal. El Gobierno reconoce que el decreto del carbón perjudicará a las centrales de Aspontes y Meirama. Es la primera vez que el Ministerio de Industria lo admite abiertamente, aunque con matices. Según el departamento de Miguel Sebastián, el decreto no supondrá el cierre de las térmicas. La Federación de Farmacias denuncia que la Xunta tiene una deuda con ellos de 80 millones de euros. Esto puede provocar el cierre de 20 locales en Galicia. Aseguran que por primera vez la Administración se ha retrasado en el abono de los medicamentos dispensados en diciembre. Las farmacias más perjudicadas son las del rural. La joven que apuñaló a su pareja en Bayona ha quedado en libertad tras salir del hospital y declarar ante la Guardia Civil. La mujer está a la espera de ser citada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, mientras su pareja permanece grave en el hospital, aunque estable. Retenciones kilométricas en la autopista del Atlántico. Un accidente con 2 camiones implicados ha provocado caravanas a su paso por Santiago de Compostela en dirección a Vigo. El incidente se produjo por alcance entre los dos vehículos. El empresario gallego Roberto Tojeiro será despedido mañana por la tarde en el municipio coruñés de Oleiros. En Aspontes, de donde era natural e hijo predilecto, han decretado un día de luto oficial. Ayer fallecía a los 82 años este reconocido empresario que creó empresas como los supermercados Gadisa, el parque flotante Galparket o la planta gasificadora de Reganosa. Sencillo, cercano y fiel trabajador, así le describen los que le conocían. El empresario gallego Roberto Tojeiro falleció a los 82 años de edad. Atrás deja una vida dedicada al trabajo. Ya de pequeño trabajaba en el almacén de su padre en Aspontes. Fundador de los supermercados Gadisa, cuenta también con el aserradero de Tojeiro Maderas y con una empresa de parque flotante. Y Megasa, Forestal y la planta de gas de Mugardos son otros de sus proyectos más importantes. Su labor como empresario le llevó a obtener la medalla de plata de Galicia o la de oro, al mérito en el trabajo, entre otros distintivos. Ahora se va. Sin duda, los que le conocían echarán de menos 2 de sus mejores características: saber escuchar y dar buenos consejos. Gobiernos, sindicatos y empresarios han firmado esta mañana el Gran Pacto Social, un acto en el que ningún partido, ni siquiera los que apoyan al Ejecutivo, han estado presentes. Ni un solo minuto ha perdido la sonrisa el presidente Zapatero. Sella el pacto social con sindicatos y patronal, desde luego el más importante de sus 2 gobiernos. Reforma de pensiones, pero no solo eso, pacto para impulsar la economía de España y que vuelva a crecer. Y vamos a demostrar que estamos en ese grupo de las grandes naciones que sabe ponerse en pie, volver a caminar con fuerza después de una seria dificultad. Dificultades que nadie ha ocultado hoy, que sabemos que el paro sube y sube más que nunca. Eso, sobre todo, ha forzado el acuerdo. Es una ventana de oportunidad para combatir la crisis y para generar empleo. El objetivo final de todos yo creo que es uno. ¿Cómo somos capaces que este país vuelva a crear empleo? Empleo, confianza y, sobre todo, mejor por la vía del consenso que por la vía del enfrentamiento. Hoy lo han escenificado ante decenas de cámaras, pero sin presencia de partidos políticos, nadie del Partido Popular. Y eso que ahora el Gobierno busca repetir esto en el Parlamento. La firma del Pacto Social está empañada por los datos del paro que hemos conocido hoy. Este año arranca con récord de desempleados. El número de personas apuntadas en las oficinas públicas alcanzó los 4.200.000. Enero se cierra con 130.000 parados más en toda España, es decir, sube un 3,2%. Los 3 años de crisis pasan factura, es el nivel más alto desde hace 14 años. En nuestra comunidad el número de desempleados ha subido algo más que la media nacional, un 3,5%. En este primer mes del año, 8.500 personas se han sumado a esta lista. En total hay en Galicia 245.000 personas sin empleo. ¿Datos malos? Sí. ¿Perfectamente previsible? También. Pero está confirmando poco a poco que el ritmo de destrucción de empleo está bajando paulatinamente y que está prácticamente llegando al final. Recordar que el año pasado, en enero, también subió el paro en casi 125.000 personas. Es decir, que contextualizando esos datos, vemos que efectivamente el ritmo de destrucción de empleo está poco a poco descendiendo.
El expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio Gonzalo Pascual han defendido su gestión en Viajes Marsans en un juzgado de Madrid. Rechazan el embargo preventivo que se les aplicó a sus bienes por valor de 417 millones de euros. Dicen que es improcedente porque aseguran que la quiebra de Marsans no fue por culpa de su conducta, sino por la retirada de la licencia para vender billetes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Nueva sesión del juicio contra el Cuco, el menor acusado de la muerte y desaparición de Marta del Castillo. Hoy han declarado amigos de la joven. Han asegurado que el Cuco estaba obsesionado y enamorado de Marta. También ha declarado la madre de una de sus amigas. Dice que cuando fue al piso donde supuestamente mataron a la joven, sospechó que pasaba algo porque encontró a Miguel Carcaño y a su hermano muy tranquilos y serenos, y había un fuerte olor a lejía. Además, los dos se contradijeron entre sí cuando les preguntó por Marta. Yo hablé por teléfono con él y me dijo que hacía mucho tiempo que no conocía, que no había hablado con su hermano y que no conocía a Marta. Y entonces cuando llegamos a su casa pues fue todo lo contrario, que sí, que su hermano había estado allí con Marta y que la había visto. Hoy se cumplen los primeros 30 días sin humo en los lugares públicos. La prohibición de fumar en bares, restaurantes o en las inmediaciones de hospitales ha transcurrido con normalidad y sin grandes sobresaltos. Pese a la insumisión anunciada por algunos locales de ocio, los datos que maneja el Gobierno reflejan un cumplimiento generalizado y con pocas y puntuales excepciones. Lo que sí se ha notado, sin embargo, es la proliferación de terrazas en las calles a pesar del frío. Ese está más cómodo, sí. Para dejar de fumar está bien. Poco a poco pues se va uno quitando el tabaco. Bastante menos, 2 o 3 cigarros al día. 2 o 3 cigarros al día. Y antes eran unos cuantos más. Aquí se está tomando muy bien las cosas, pero todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, van a coger una pulmonía. Pero me dieron de dar una aspirina para el resfriado porque el frío hace unos hartas, ¿sabes? En Egipto, nuevo día de protestas, pero esta vez muy violentas. Los detractores y los partidarios del presidente Mubarak se han enfrentado en las calles del centro del Cairo a pedradas y con palos. El gobierno reconoce que al menos hay una persona muerta en los disturbios y que hay más de 400 heridos. Crece la tensión en Egipto. Detractores y partidarios de Hosni Mubarak se enfrentan a pedradas y golpes en la plaza Tahrir de El Cairo. Incumplen así el llamamiento que realizaba esta mañana el ejército a los ciudadanos, instándoles a recuperar la normalidad y a regresar a sus hogares. La imagen capta cómo se intenta dispersar a los manifestantes con botes de humo. Mientras unos coreaban «Vete Mubarak, vete al infierno», otros, como esta mujer, temen acabar como Irak si finalmente se va. Es la primera vez desde que estalló la crisis en Egipto que partidarios de Mubarak irrumpen en la plaza Tahrir, epicentro de las protestas contra su régimen, vigente desde 1981. En Australia, el mayor ciclón de la historia del país ha tocado tierra esta tarde. Ha sido en Queensland, en el norte del país, y con vientos de 280 kilómetros por hora. Este que ven es el ciclón visto desde el cielo. La tormenta arrastra un frente de hasta 600 kilómetros de ancho. La gobernadora australiana advierte que tendrá proporciones catastróficas y sin precedentes. Por ello, miles de personas han sido evacuadas, pasarán las próximas 24 horas en refugios mientras se espera que pase lo peor de este ciclón. Y mientras en Australia el problema es el ciclón, en Estados Unidos una tormenta de hielo y nieve ha paralizado una tercera parte del país. La prensa norteamericana la ha bautizado como la supertormenta. Es la peor que viven en una década. Chicago y los estados que son frontera con Canadá son las zonas más afectadas. Las autoridades le han pedido a la población que eviten los desplazamientos. Y otro asunto bien distinto nos lleva a Italia. Ruby, la principal testigo en el proceso que implica al primer ministro Silvio Berlusconi en un supuesto caso de prostitución de menores, ha anunciado que se casará en 3 semanas. Lo hará con un empresario italiano 23 años mayor que ella, que solo tiene 18. Faltan apenas 10 minutos para que comience Vía V, momento de acercarnos a la redacción central de La Voz de Galicia. Fernanda Tavares, buenas noches.
¿Cuáles son los temas que vais a tratar en el programa de hoy? ¿Qué tal, Carmen? Saludos, muy buenas noches. Se lo adelantábamos ayer al final de Vía V y efectivamente se ha convertido en una de las noticias del día. Estamos hablando de esa exclusiva de La Voz en la que un vecino de Sober confesaba que había matado a una prostituta una semana después prácticamente de que en un juicio resultara declarado no culpable por estos hechos. Así que hablaremos en la primera parte del programa de lo que parece ser una nueva inexplicable actuación de la justicia. Hay más asuntos del día que traeremos a la mesa de Vía V, por ejemplo, esa operación Orquesta que se está desarrollando desde el pasado lunes en varios municipios de la Costa da Morte. A estas horas continúa en dependencias judiciales el alcalde de CEE, así que trataremos de contarles en el transcurso del programa cuál fue finalmente la decisión judicial con respecto a este regidor. Efectivamente, la agenda del día está llenita de noticias. Hablaremos también del pacto social que se suscribía esta mañana en la Moncloa con la ausencia de los principales partidos de la oposición y también de novedades con Nova Caixa Galicia. Hoy por primera vez han hablado sus dos copresidentes. Será todo a partir de las 10:20. Gracias, Fernanda. Estaremos muy pendientes de Vía V. Los amantes del buen comer tienen una cita en Ourense desde hoy y hasta el domingo. Comienza Xantar, el Salón Gallego de Gastronomía, donde podemos saborear el arte culinario de diferentes lugares sin movernos del mismo sitio. El país invitado este año es Francia. Los hay que vienen a probar los menús de degustación de alguno de los 20 restaurantes de la feria. Hoy vamos a comer a Andalucía, hoy vamos a cenar en Asturias, mañana vamos a estar en Portugal. Otros toman apuntes ante las clases magistrales. Conocer a los profesionales de verdad, ya que nosotros somos estudiantes. Algunos solo pican. Probando aquí queso. Y otros pasan por caja. Quien quiera comprar un poquito de toda España, pues podrá comprar aquí lo que quiera. Andalucía, Extremadura, Asturias, Portugal, Francia y Galicia, con presencia mayoritaria en Xantar, ofrecen lo mejor de su gastronomía en este salón. Tenemos a pera bébeda, tenemos un cabrito, tenemos un bacalao, cerdo ibérico, el queso de oveja. Asturias, la verdad es que es pequeña, pero en quesos es la campeona del mundo. Como ven orensano, todo que le ve porco no niña, porque se non mal andamos. Y como no, el pulpo de Carballiño, uno de los stands más visitados. Las pulpeiras de Carballiño ya se han puesto manos a la obra para ofrecer a sus visitantes el que sin duda es uno de los reyes de esta feria, o Xantar, el pulpo. Nos vamos sin saber su fórmula mágica. Eso é un secreto que non podemos dicir, senón xa non é secreto. Cada concello promociona su producto estrella y sus fiestas donde no puede faltar el vino. Aquí los gallegos sacan pecho. Esa riojitis, esa riberitis. Yo creo que tenemos grandes vinos en Galicia. Y de sobremesa, un buen café. Herminio bate el récord estos días. Más de 30.000. Es aproximadamente el número de personas que acudirán hasta este domingo a Expo Ourense y que además de la vista, el olfato y el gusto, pondrán en práctica su oído. Abriendo boca, nos vamos. Mañana más. Hasta luego.